Gracias, señor presidente. Señorías, hoy en este pleno tratamos la proposición de ley de reformas urgentes del trabajador autónomo, salida del Congreso de los Diputados y no modificada en la Comisión de Empleo de esta Cámara el pasado día 3. Tanto el Congreso como en la Comisión, Compromís votó a favor y retiró en el Congreso todas sus enmiendas porque entendíamos que el texto iba en la buena dirección, pero siempre era mejorable. Por tanto, aquí en el Senado, para mejorar este texto, presentamos nuestras 24 enmiendas. Como se ha dicho, de la 1 a la 8, de la 10 a la 14 y de la 16 a la 26. Las enmiendas 1, 2, 3 y 4 son para la modificación de los artículos 31, 32 y 37 de la Ley 20/2007 del Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Por los siguientes motivos. La 1 y la 3 se presentan porque el déficit actual del sistema público de la Seguridad Social no aconseja que se mantengan o se alarguen los incentivos o ayudas al empleo a través de reducciones de la cuota a ingresar en la Seguridad Social. Por ello, estas ayudas o incentivos deberían traducirse en bonificaciones a cargo de los presupuestos generales del Estado, de forma que no supongan merma en los ingresos del sistema de la Seguridad Social. Mientras la 2 y la 3 simplemente son una mejora técnica en forma de concreción específica. El resto de enmiendas son disposiciones adicionales. Hay enmiendas respecto al Estatuto de Trabajadores Autónomos, en diversos aspectos como el cambio de la regulación de la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, ya que hasta ahora no ha cumplido con sus objetivos esta regulación y, por lo menos, creemos que desde Compromís hay que modificarla. Incluir también entre los objetivos de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales el de cubrir las necesidades básicas del colectivo de trabajadores autónomos en materia de prevención de riesgos laborales. Otras enmiendas que también proponemos desde Compromís son mejoras técnicas en varios artículos de la Ley General de la Seguridad Social en diversos ámbitos, como establecer unas nuevas medidas para el acceso a la jubilación anticipada 4 años antes de la edad legal en algunos tipos de autónomos, adaptar las condiciones de la jubilación parcial o del contrato de relevo a los autónomos sin trabajadores a su cargo para facilitar el relevo generacional, establecer una cotización específica para la AFP en régimen especial de autónomos de la Seguridad Social igual a la de los del régimen general, evitar que, por el hecho de que un autónomo contrate puntualmente, durante un día, por ejemplo, a 10 trabajadores, tenga que incrementar su base de cotización mediante algún tipo de mecanismos para compensar ese déficit, equiparar en el régimen especial de los trabajadores autónomos el acceso a las contingencias de accidente de trabajo como en el resto de los regímenes, asegurar la gestión adecuada del Fondo de Reserva para la orientación e inserción profesional de los trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación por cese de actividad o aclarar el concepto de habitualmente a efectos de limitar el campo de aplicación especial de trabajadores autónomos o de por cuenta propia en la Seguridad Social. Diversas enmiendas también hemos presentado para modificar aspectos de la ley del IRPF, como considerar los rendimientos como para considerar que los rendimientos del capital por cobros de derechos de autor por la explotación de obras realizadas antes de la fecha de su jubilación sean reflejadas en el IRPF, o otra, establecer una deducción para los trabajadores autónomos por los gastos de comida en jornada de trabajo equiparable al resto de trabajadores. También, y por último, diversas enmiendas para modificar la Ley 31/2015 de autoempleo en diversos ámbitos, como facilitar el acceso a la tarifa plana para los trabajadores autónomos, para aplicar beneficios previstos para las personas con discapacidad que comienzan una actividad como autónomo, a aquellos autónomos que sufran una discapacidad sobrevenida en el ejercicio de su trabajo autónomo, o establecer que durante el periodo de compatibilidad entre el cobro de la prestación por desempleo y el ejercicio de un trabajo por cuenta propia, el SEPE continúe pagando la cuota diferencial entre la nueva base de cotización del autónomo y la base reguladora a favor del beneficiario. Eliminar la imposibilidad de capitalizar la prestación por desempleo cuando se ha compatibilizado previamente con un trabajo por cuenta propia. Establecer la posibilidad de que los autónomos colaboradores puedan reiniciar su actividad después de un cese temporal, acogiéndose a las mismas bonificaciones en materia de cotización de la Seguridad Social, y otras muchas que pueden leer en nuestras enmiendas. Nos gustaría, desde Compromís, la admisión de alguna de nuestras enmiendas, no solo porque lo pida Compromís, sino porque algunas de nuestras enmiendas son una transcripción literal de las que nos hicieron llegar diversas asociaciones de autónomos,
sobre sus necesidades y sus reivindicaciones. Pero sabemos, porque así nos lo dijeron ya en la Comisión de Empleo del Senado, que no van a aceptar ninguna de las enmiendas presentadas, ni nuestras ni de nadie, de ningún grupo parlamentario. Ya en la comisión, la senadora del PP nos dijo que no aceptaría ninguna enmienda, fundamentándose en dos puntales básicos, que, como todo, son interpretables. El primer puntal era el que había salido por unanimidad del Congreso. Si bien eso es cierto, cabe recordarle al Partido Popular que sí hubo negociaciones, que sí hubo concesiones, que sí hubo pactos, pero digámoslo todo, porque hubo muchas enmiendas de muchos grupos que fueron rechazadas en su totalidad, como por ejemplo la del Grupo Socialista, o muchas de las nuestras, de las que presentamos, las retiramos todos menos una que fue aceptada. Preferimos retirarlas y aceptar un acuerdo de mínimos para mejorar la situación de los autónomos que no nada. El segundo puntal es el que, diciéndonos que cuando traemos nuestras nuevas propuestas y las de las asociaciones de autónomos y otros grupos relacionados con la fiscalidad, con la jubilación, con la formación, etcétera, eso no toca aquí. Este debate debe sustanciarse en la subcomisión pertinente. Sí, pero la subcomisión no es que se haya reunido, es que ni tan solo se ha creado. Dicha creación era obligatoria, pues en el acuerdo se indicaba que dicha subcomisión debería emitir un informe antes de que acabara el año para que en el próximo año entraran en vigor las medidas propuestas y aprobadas. Pues bien, no hay informe y no hay trabajos de subcomisión. ¿A qué esperan? A los grupos parlamentarios no nos van a confundir, pero ¿por qué engañan a los trabajadores autónomos españoles? Ustedes crean expectativas y luego frustran con su inacción parlamentaria. ¿Dónde está la subcomisión?, nos preguntan los autónomos. Ya no nos preguntan por el informe, frustrados así están, sino nos preguntan por la subcomisión. Nosotros desde Compromís vamos a votar que sí a esta ley porque recoge mejoras, porque nadie entendería que ahora votáramos en contra y retrocediéramos. Solo faltaría. Pero, por supuesto que hay avances en esta ley, pero son insuficientes. Como dirían en mi tierra, això es un pedaç. Es decir, esto es un remiendo o un recosido. Estas medidas urgentes son migajas, son propinas, no abordan todos los problemas reales que tienen en España los trabajadores autónomos. Otras cuestiones que, mientras no se recogen nuestras propuestas, tienen tanta prisa que no recogen ni las suyas. ¿Dónde está la cotización por ingresos reales? Y que nosotros estamos de acuerdo en ella. ¿Dónde está aquella propuesta de que los autónomos que no llegaran a ingresar el salario mínimo interprofesional no tuvieran que cotizar? ¿Dónde está aquella buena idea de que los autónomos con deudas de la Seguridad Social se la puedan renegociar? ¿Dónde están? Ni se les esperan. ¿Dónde está recogido todo eso en el texto legal? He aquí mi comentario que en esta ley, mi comentario de que esta ley es un recosido. Pero esperamos que voten lo que voten aquí, en nuestras enmiendas, se pongan las pilas, trasladen al Gobierno y al Congreso que inicien ya los trabajos de la subcomisión, que no lo pedimos nosotros, pero lo piden sobre todo los colectivos de autónomos, y así poder deliberar sobre todas las problemáticas que no han querido aceptar ni deliberar aquí en un informe que pueda salir de manera efectiva, estructurada y analizada, modificando las necesidades que tienen nuestros autónomos antes del 2018. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador.